¿Y si el problema es que dejamos de escuchar a nuestro cuerpo? ¿Hace cuánto no te preguntas cómo se siente tu cuerpo? No qué es lo que hiciste, cuánto te falta en el trabajo, cómo está tu mente. Es el primer cómo. Ya, digámosle al tiro. Hoy día trajimos una pequeña trampita. O sea, autoayuda, en verdad, porque queremos mejorar cada vez más. Sí. Nos dimos cuenta que en nuestros podcasts ocupamos mucho la palabra cómo. Y quizá hay más, pero vamos a partir con el cómo. Sí. Así que hoy día trajimos aquí nuestros dulcecitos. Y cada vez que alguien diga cómo, vamos a poner un dulcecito adentro. Y después se lo vamos a regalar a las alumnas. ¿Hace cuánto tiempo uno no se conecta con el cuerpo y analizar, no sé, estoy respirando, estoy con una ansiedad en el pecho? Cualquier sensación que uno empieza a normalizar con el tiempo, que no es común o no necesariamente es placentera. Y uno solo la empieza a ocultar y la empieza a ocultar y a ocultar. Y falta tanto esta conexión como mente-cuerpo. Sí. Yo creo que muchas veces también pensamos que estar desconectada del cuerpo es como algo muy extremo, como que capaz pensamos que algo que no me va a pasar a mí. Ajá. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero puede ser que en realidad parecen cosas muy cotidianas el estar desconectado. Por ejemplo, comer porque solo es el horario, cuando pasaste todo el día sin tomar agua, por ejemplo, y al final del día es como chuta, tenías sed, en verdad tuve sed todo el día y no te diste cuenta. Son como cosas que están muy cotidianas en el día y no es algo extremo como en verdad no sé reconocer mi cuerpo, sino que van en esas pequeñas cosas y como tú decías antes, está normalizado también que sea así porque estamos llenos de reglas externas que al final nos van pauteando la vida en todo ámbito, en hábitos, en comida, en ejercicio. Y uno está mucho más pendiente de todos los factores externos, factores, tareas, deberes. Es que esa es la cosa, las exigencias que creemos que tenemos que cumplir. La semana pasada hablábamos de el tener que tener todos estos hábitos, el tener que hacerse el skincare. ¿Y cuándo es la pausa de, en verdad hoy día siento mi piel súper liviana, súper rica, no me voy a hacer el skincare? O hoy día mis ojos están cansados, no quiero leer las 30 páginas que me puse como meta, pero porque eres una sensación interna, las señales que te está dando tu cuerpo de cómo te estás sintiendo. ¿Y cómo le has visto tú eso en el ejercicio? Por ejemplo, cuando, no sé si te pasa que pacientes te dicen, o en verdad, justo ahora caché que me dejó de doler la rodilla cuando me siento y era algo que tenía muy normalizado. Ahí pasa muchísimo que uno dice, sí, yo soy kinesióloga, uy, a mí me duele el hombro, uy, a mí me duele la rodilla, no, yo tengo problemas del manguito rotador. Te empiezan a enumerar muchas dolencias y uno se pregunta, ¿por qué llevas tanto tiempo con esto? Y claro, aparece esta ventana de conocer a alguien que estudió kinesiología, una kinesióloga en mi caso, y decir, ya, aquí expongo, pero ¿cuántas veces te detienes a pensar realmente en eso y como qué hacer al respecto con todas estas dolencias? Y pueden ser cosas muy básicas, sentirse un poco más rígido, muy, muy común la rigidez de la espalda, en los hombros, por estar en posiciones muy repetitivas, que es el computador, estar sentada o con la gente que trabaja mucho de pie, y van generando estas molestias que es un poquitito, que se va sumando y sumando y sumando, y en verdad uno después la empieza a ignorar porque, filo, no importa, es solo un poco, solo me pasa cuando hago esto, pero el cuerpo no debería doler, debería funcionar y
Y a mucha gente le pasa que después de empezar a hacer ejercicio se da cuenta como antes me pasaba mucho que me dolían las rodillas al bajar las escaleras. Y ahora ya no me pasa. Y está perfecto darse cuenta de dolores que ya no existen. Pero quizás cuánto tiempo estuvo con ese dolor que no le daba importancia o creía que ya era así. A muchos adultos mayores les pasa que les diagnostican artritis, artrosis, cualquier enfermedad degenerativa y al tiro es, pucha, me van a doler siempre las rodillas y eso va pasando con muchas cosas. Y no es necesario sentir esas dolores, molestias o lo que sea. Porque al final nadie nos enseñó a escuchar nuestro cuerpo. Ya sea a nivel como literalmente físico, como hacernos preguntas de cómo nos sentimos, cómo me siento hoy y que no sea solo... Al final como que estamos tan en esta rueda y en el piloto automático. ¿Dije cómo? Sí, dijiste cómo qué. La policía. Está bien. Estamos en este piloto automático y como... Estamos en este piloto automático y al final no nos detenemos a preguntarnos qué necesita mi cuerpo hoy, qué necesito yo hoy, como que al final, obviamente que tenemos que cumplir horarios en el trabajo, si estamos estudiando, hay una vida que seguir, ¿cierto? Pero es importante también, como lo hablamos también en episodios anteriores, ¿qué me hace sentido hoy? Por ejemplo, si estás inscrita en el estudio, hoy me hace sentido ir a una clase de fuerza porque estoy full power, estoy en el momento de mi ciclo que full me siento así, o en verdad hoy día estoy más para adentro, quizás quiero ir a una clase de pilates o de yoga, hoy día quiero quedarme en mi casa y no pasa nada, como poder darnos ese espacio para hacernos esas preguntas. Y eso también se ve como en la nutrición. Sí, pues como que al final nos enseñaron a cumplir horarios, a terminarte el plato. Ahí entra también que se enseñó o nos enseñaron a relacionarnos con la comida como un premio, como ya si no te comes todo no es postre, o al final nos enseñaron desde reglas externas a comer, o por ejemplo en otras cosas como cuando estás cansada pero tienes que seguir y seguir, o la sed, o el ser productivas todo el tiempo, como que al final está todo el rato esta exigencia externa y que al final nos va alejando cada vez más de nuestras propias señales internas. En el fondo igual el cuerpo nos está hablando todo el tiempo de distintas maneras. Por ejemplo, cuando te da calor y te tienes que sacar el polerón, o al revés, abrigarte. Cuando te da sed y hay que tomar agua, ¿cierto? Que ojalá no llegara a que te dé sed, pero bueno. El cuerpo está constantemente comunicándose con nosotras, pero como decíamos, todas estas reglas externas, debido a muchas cosas en el mundo que vivimos, nos han desconectado de eso. Y es este momento de darse la pausa y decir, ¿cómo está mi temperatura? ¿Cómo está mi sed? ¿Cómo me siento después de hacer ejercicio, de haberme movido? Y la diferencia entre cada uno de esos ejercicios. Algunos te pueden aportar más como alivio de este estrés. Otros estáis buscando en verdad quedar cansada, quedar lista para irte a dormir. Entonces como, ¿qué es lo que estoy buscando? Y saber cuál es la respuesta que me va a dar cada uno para poder acudir a esas partes. Uno suele ser mucho más consciente y algo mucho más evidente cuando es algo tan físico y tangible. En cambio, cuando es el momento en que hay que cerrar los ojos y ver hacia adentro y decir, ya, sí, así me estoy sintiendo, y reconocer, me estoy sintiendo así porque hice esto y mi cuerpo me está dando esta señal, me está avisando y está intentando comunicarse conmigo, y decir, ya, ok, recopilo toda esta información y ahí veo qué hago al respecto. Quiero hacer un paréntesis, que tampoco es quizás responsable o como que filo para todo el mundo es igual, no sé, pues sentarse 5 segundos, respirar y preguntarse qué está pasando con el cuerpo, porque puede haber trauma,
Pueden haber distintos escenarios de la relación con el cuerpo, con la comida, con meditar o quedarse solo contigo mismo, como que quiero hacer ese paréntesis que para no todo el mundo es igual, que se puede trabajar y que estamos hablando desde cuando estamos en una relación sana y trabajada con la comida y con el cuerpo. Quería hacer ese paréntesis. Y uno puede acercarse de a poco a En el fondo que sea un entorno seguro. A este espacio. No siempre tiene que ser, me voy a dar 5 minutos. Uno puede ser una mamá que está cuidando a 3 niños. Darse 5 minutos de silencio es pedir demasiado. O sea, hay que saber enfocarse y ver cuál es tu contexto. O sea, uno no puede generalizar esto para todo el mundo y con una medida a la vez está bien. Sí, acá la invitación es a que se den espacio para hacerse la simple pregunta de ¿cómo están hoy? ¿Qué necesitan hoy? Y queríamos hacer un mini ejercicio en vivo. Ya sea que vayan manejando o estén en su casa haciendo aseo, lavando la loza, lo que sea. Parar 5 segundos, si es que pueden cerrar los ojos, si no van manejando, ¿no? Por favor. Hagámoslo, Zoe. Manitos sobre las rodillas. Si quieren, cierran los ojitos. Tomamos una inhalación profunda. Exhalo suave. Y te haces la pregunta de cómo te sientes en este momento. Si notas alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo, si tienes frío, si tienes sed, ¿cómo está tu respiración? Eso que acabas de hacer es empezar a practicar la interocepción, que es un concepto que no habíamos visto. La interocepción es como... Yo creo que hay que modificarlo al cómo qué. Ya. Porque ese creo que es la muletilla. La interocepción es esta parte que recibe toda la información interna del cuerpo. Uno tiene receptores de distintas informaciones. Por lo general, son más cosas externas que llegan al cuerpo, pero la parte interna abarca muchísimo. Si tenemos hambre, si nos sentimos... La parte de cómo sientes tu garganta, cómo sientes tu estómago, cómo sientes tu temperatura, cómo sientes la sed. Todo lo que estuvimos mencionando son estos receptores. Como las señales que le manda el cuerpo al cerebro para poder... Cuando sensa esto que es un poquitito más anormal. Algún cambio. Claro. Eso. ¿Y cómo el movimiento Zoe podría ayudar a reconectarnos con nuestro cuerpo? Este punto, en verdad hay muchas cosas que nos va a invitar el cuerpo a conectar, porque son muchos los cambios que va haciendo. Algo que pasa en las mujeres especialmente, por ejemplo, es estar constipadas. El movimiento te afecta mucho eso. Entonces, son señales internas que uno también va modificando. También va a estar el cambio de energía. Uno va a tener más energía o menos energía dependiendo también del ciclo en el que uno se encuentra. Y todas estas señales son cosas que van cambiando a lo largo del ciclo, o sea, del ciclo tanto, hablemos menstrual, anual, como cambia mucho entre verano e invierno. Es algo muy cíclico y que va cambiando. Y es este momento de darse pausas porque el movimiento te va a dar un contexto de cambio. O sea, el cuerpo se va a sentir distinto porque va a tener que procesar distinto la información. Te va a dar más hambre. Te va a dar más hambre porque tu metabolismo está funcionando un poco más rápido. Entonces, te puede dar más sed porque uno está sudando más. Todos estos movimientos también intestinales van a ser distintos. Uno que quizás estaba acostumbrado a una periodicidad y después va cambiando. Son muchos ámbitos que parecen como si fueran muy distintos,
pero todos son señales que está dando el cuerpo. Pero y quizás más en lo práctico también, cómo el movimiento nos puede ayudar a reconectarnos, como por el simple hecho de, no sé, pues cuando decimos alineación de una plancha. Mano bajo los hombros. Como, ¿dónde está mi mano? ¿Dónde está mi pie izquierdo? Como esa también propiocepción del cuerpo. Creo que son conceptos un poquitito, son distintos, pero nos ayudan a conectar a lo mismo. Si bien en la propiocepción, o sea, todo esto cuando uno intenta ir corrigiendo, y de repente las alumnas están muy metidas en, no sé, ir al ritmo de la música o cuántos segundos faltan, y dar esa indicación hace que vuelvan a su cuerpo y no estar pensando como, quiero que esto termine, y volver cuando aquí. Decimos respiren. Sí, y que la gente en verdad deja de respirar. Uno deja de hacer estas cosas porque es tanto los estímulos, hay muchas cosas pasando, es que hay música sonando, hay alguien hablando, está esto, y estas pequeñas indicaciones es volver un poco a tu cuerpo. A mí me lo dicen mucho en las clases de pilates, como todo va en coordinación con la respiración, no tienen momento de desconcentrarse, y es muy un trabajo meditativo. O sea, de conectar, de saber, yo les estoy mostrando, quiero que vean su punta de los pies. Y tienen que estar viendo si es que el cuerpo realmente está haciendo lo que uno quiere, y esta conexión te ayuda mucho a escucharlo, y ahí volver también a, ahora sé escuchar un poco mejor, sé analizar un poco mejor, puedo escuchar las otras señales que llegan del cuerpo. Claro, qué importante también, uno de todos los beneficios que nos entrega el movimiento, ¿cierto? Es como despejar la mente, como que se calla todo lo externo, no hay espacio para pensar en la reunión que tienes después o la cosa que tienes después, y al final estás escuchando la indicación, estás presente en el momento. Y también en todas nuestras clases nosotras promovemos mucho ese volver al cuerpo en el sentido de agradecer, y de agradecer en verdad el momento que nos dimos, ¿cierto? Al final de todas las clases, que terminamos con esta relajación, meditación, y que la invitamos también a relajar sus hombros, como que también es muy importante para nosotras como decirlo, porque muchas veces no es simplemente estar así, sino que tan tensa igual, como volver a recordarlos para que en verdad puedan ir integrando como todos los beneficios de todo el ejercicio que acaban de hacer, y volver a agradecer, como que somos muy repetitivas en eso y lo reforzamos mucho porque muchas veces lo damos por sentado nomás. Y esta ayuda de como la meditación guiada, de decir, no solo quedarse ahí acostada mirando al techo, porque a mí me pasa, si me quedo así, por lo general mi cabeza, mi mente se tiende a ir a otra parte. Que está bien. Claro, y es normal. En cambio, si es que uno lo guía un poco más, puedes llevar ese mismo análisis a las partes internas de tu cuerpo, y ir haciendo, a ver, ¿qué grupo muscular quedó más cansado? ¿Qué parte ahora se siente más relajada? Y todo desde la curiosidad, claro, no desde juzgar. Desde ver cómo está, sí. Cómo se siente de distinto el cuerpo en relación al inicio de la clase, o entre una clase y otra, o si fue en la mañana o en la tarde. Y solo, como decía, ser curiosa. Ser curiosa y querer entender el cuerpo. Es que ese punto es muy importante, creo, porque la sociedad en la que vivimos, la cultura de dietas que está en todas partes, ¿cierto? Como que siempre está este juicio, este valor moral en cada cosa que hacemos. Y como que nos preguntamos algo como en bien de la salud o del autocuidado, pero al final, inconscientemente, y porque lo tenemos demasiado internalizado, no es culpa de nadie, queremos una respuesta que es la respuesta que nos enseñaron que era saludable, o la mejor, o la más wellness, no sé. Sí. Pero la idea es hacerse estas preguntas, darse ese espacio desde la curiosidad, soltar el juicio, que de nuevo es difícil si nos enseñaron todo lo otro.
Pero al final no hay respuestas correctas en esto. Y siendo muy amable con el proceso. Uno tiende a ser muy tajante cuando uno se equivoca, pero probablemente es algo que uno tiene que ir construyendo desde la base, porque uno ya creció con otra mentalidad, otra estructura, y desarmar todo eso y volver va a implicar que hayan errores y cambios. Y la vida es eso, es querer una meta y saber que en ese camino van a haber fallas y van a haber cambios de dirección y cosas no siempre van a salir como uno quiere que salgan, pero es volver y decir, listo, no hay problema. ¿Y qué cosas te han ayudado a ti como para volver a escuchar tu cuerpo? Yo ahora hago la meditación que hacemos al final. Antes lo hacía mucho más para las alumnas, solo para las alumnas. Y ahora lo hago un poquitito yo también, a medida que ellas, o sea, que voy diciendo la meditación y hago este escáner en el cuerpo, de preguntarme yo también, como me siento bien, me siento más cansada que otra clase, ir sintiendo parte por parte en el cuerpo, relajarme también, soltar un poco los hombros, si bien no estoy ahí acostada con las chicas, estar ahí en un cruce simple y también me doy esos 5 minutos de pausa, de poder respirar, de hacer los ejercicios de respiración y continuar. Entonces eso también me ha ayudado a hacerlo más en todos mis momentos de cotidianidad. Y así que ese... Y ponte tú con lo del reloj. Porque la otra vez contaba ahí lo del sueño, ¿cierto? Pero ¿cómo te relacionas tú con eso, por ejemplo, con el trote? Como aparte de ya, este fue mi ritmo. ¿Te preguntáis cómo me siento, cómo lo vives? Sí, de hecho hoy día vengo sin el reloj y venía en bicicleta. Y yo por lo general pongo el reloj para andar en la bicicleta. Y tuve que poner igual el Strava. Ya. El Strava para que me hagan... como para tener el dibujito de lo que recorrí. Pero antes salía a trotar y ahora que me lo decís, sí, pues salí y yo así como sintiéndome súper bien, pero decía, oye, igual voy súper rápido, como capaz me voy a cansar muy rápido porque voy muy rápido. Y lo sentí así, pero igual tenía que ver en el reloj si efectivamente iba muy rápido. Y sí, iba muy rápido. Ya tenía las respuestas, pero mi reloj necesitaba el reloj para confirmar. Y lo que ya no hago, ya no duermo con el reloj. Entonces, solo me pregunto a mí, ¿dormí bien o no dormí bien? Pero me imagino que es como un trabajo consciente que hay que hacer, porque si no, es muy fácil como guiarse todo el día, cada rato. Sí, o sea, a mí también me pasa que en los distintos entornos en los que estoy, hay muchos entornos deportivos. Y me dicen, no, sí, hoy día ya hice X cantidad de pasos, ya mi estrés ya no llegó a este de pic o esto, lo otro, o dormí tantas horas, quemé tantas calorías, y es... ¿Cuánta información? ¿Cómo estás, ¿Cuánta información? Sí, solo te pregunté cómo estaba ahí. O también una vez me pasó que tenía un amigo que había ido a jugar vóley y le pregunté, oye, ¿cómo te fue en el partido? Y me mandó como el pantallazo. Ay, no, lo gráfico. Sí. Y yo, ¿lo pasaste ¿Ganaron bien o no? Sí, como, esa no era la pregunta. No juzgamos. Pero ojo, no estamos hablando. No juzgamos, pero ojo con al final todos los extremos. Como tampoco podemos vivir pegada al reloj. Claro. Yo ahora estoy aprendiendo a soltarlo un poquitito porque me gusta tener este como conteo de... Pero es importante también haber trabajado tu relación con la comida y con el cuerpo también, quizá, ¿no? Yo de hecho nunca me meto a mirar cuántas calorías he ido quemando. Eso es un dato que ya no lo miro nunca, porque ya trabajé igual el no obsesionarme con eso. Veo más
cuáles fueron mis ritmos, cuáles fueron mis frecuencias cardíacas, que por lo general también tiene una mirada un poco más desde lo deportivo y estas metas que uno se va poniendo, pero alguna vez fue totalmente el objetivo. Desde el control. Sí. Y es muy un trabajo de saber soltar, porque claro, uno después ocupa el reloj todo el rato porque así como que se va regulando más la curva y cada vez es más específico. Y yo lo entiendo. O sea, mucha gente se compra los relojes, las pulseras, todas esas... Anillo, ya todo. Sí, y hay de todo. Con ese objetivo. Sí, pues, que está bien. La invitación es un uso responsable de esos aparatos porque es muy fácil que sean gatillantes, sobre todo que de nuevo, en la sociedad en la que vivimos hay muchos temas con la relación con la comida, con el cuerpo, que esta herramienta al final puede ser de repente más no beneficiosa que beneficiosa. Inbeneficiosa. Pasamos a la última Dañina. sección. Ya. ¿Última sección? Sí, pasamos a la última sección. Las red flags. Tenemos la última sección de banderas rojas. La primera es, tengo que terminar el entrenamiento aunque me sienta mal. Oh. Ahí es súper la gente que pone ¿cómo se llama esta palabra? No pain, no gain. Muy como no pain, no gain, pero la disciplina. Sí. La disciplina, como disciplina ante todo. Así. Y a ver, lo podría llegar a entender en gente, no sé, cuando estáis en una competencia. Ya estuviste entrenando mucho, capaz. Pero hasta los deportistas de más alto rendimiento, si no te sientes bien, tu cuerpo no va a responder bien. El entrenamiento no va a ser el que estás buscando. Y en el contexto también de las clases, por ejemplo, acá en el estudio, reforzar que también está bien, y antes de empezar cada clase lo reforzamos también, está bien si van parando, está bien si necesitan tomar un par de respiraciones entre medio de las repeticiones, parar un poco antes, en el fondo... Por favor, que se entienda que eso está permitido, porque las clases son de distintas intensidades, podemos llegar con distintas energías cada día, como no... Y sentir esta presión porque hay más gente, qué sé yo. La idea es que este sea el espacio más amigable que encuentren, y venir a hacer ejercicio sea porque quieren moverse desde el cariño, desde pasarlo bien, desde entretenerse, despejarse, ya sea, cualquiera sea el objetivo. Entonces, cuando pasáis esta línea que lo estáis pasando mal, ya perdió todo el sentido del por qué estás viniendo a este lugar en específico o a moverte en general. Entonces, bienvenidas a... Se sienten mal, paran. Nos podemos abrir la ventana, salir a sentarse en nuestros regios sillones, comerse un dulce. Hay muchas cosas que uno puede ir haciendo y que no es necesario pero sentirse que es necesario mal. escucharse, Claro. al final, y volver a eso. La siguiente es, ya almorcé, pero todavía tengo hambre. Eso me empezó a pasar mucho cuando empecé a entrenar más. Ya. Que yo tenía mis porciones, que ya sabía cuáles eran mis porciones, de desayuno, de almuerzo, que muchas veces era que me traía desde la casa, me las traía hasta acá y me las comía acá. Ya. Y después llegaba, me lo terminaba y tenía más hambre y quería seguir comiendo, pero ya no me había traído más comida. Y después darse cuenta de, mi cuerpo ahora necesita más. Ya, pero bien, porque en el fondo lo primero que pensaste no fue ¿por qué tengo hambre? Como juzgándote. Claro. Fue como, pues entrenando más, obvio que sí. Sí. Pero eso ha sido también un trabajo de darse esa pausa y no decir como, qué raro. Claro. Si antes con pan con jamón y queso quedaba bien, ¿por qué ahora ya no? Eso, de nuevo, hacerse esas preguntas desde la curiosidad, sin juzgar. Porque es normal que nuestras señales vayan cambiando todos los días. Muy
O sea, seguramente un día amaneces con más hambre, otro día con menos, dependiendo de la actividad que hiciste en el día, dependiendo de tu propia energía, dependiendo del ciclo menstrual, de la parte del ciclo menstrual en la que estás. Al final hay un sinfín de factores que pueden afectar en tus señales de hambre, pero al final si estamos desde la base que no sabemos escucharla, que es lo más común, al menos yo lo veo en consulta, muchas de las pacientes no saben cómo se siente su hambre, no saben cómo se siente su saciedad, y de nuevo, no es normal, pero es muy común, porque al final desde muy pequeñas que nos desconectaron de esas señales. Yo me acuerdo mucho de una vez que te dije, oye Cata, ya, pero ¿cómo diferencio entre la hambre de ansiedad y la hambre de verdad? Y tú como, a ver, es hambre, come. Y yo, ya, pero uno es por ansiedad. Pero sí, obviamente es más profundo que eso, pero al final sí, claro, tengo ansiedad, pero en verdad no como hace 8 horas, entrené 2 veces y tengo ansiedad. Sí. Es como no, probablemente hambre. Y igual esa ansiedad en ese momento no era una ansiedad diagnosticada, era como... Cuando uno dice. Sí. Disclaimer. Disclaimer, sí, capaz que decimos cosas, diagnósticos que no están aprobados por los psicólogos y perdón. Eso, entonces el mensaje es volver a escucharse, a pedir ayuda, porque se puede aprender a reconocer tus señales de hambre y saciedad. Y la última, no tengo tiempo para descansar. Tú sí, muy yo, pero sí, el darse esas pausas creo que es de los trabajos más difíciles cuando uno vive en sociedades que es producir, producir y dar. Y a veces empezáis a producir peor si es que solo estáis en modo no puedo descansar, tengo que hacer esto, no puedo. Y después uno está cansado, las neuronas no conectan bien y uno empieza... Descansar es productivo. Descansar es productivo, exactamente. Mantra. Ya, y el último que está igual relacionado, mientras pueda seguir funcionando, está todo bien. ¿Pero a costa de qué? Me pasa mucho también en consulta que veo como que, de nuevo, yo trabajo con conducta alimentaria alterada en general, entonces muchas veces no tienen la energía mínima necesaria para llevar una vida funcional. Pero claro, está entrenando igual, está trabajando igual, entonces al final como... mientras pueda seguir funcionando está todo bien, pero ¿a costa de qué? Como todos esos sistemas están alterados, como, no sé, pues, al punto en cuando se les corta la regla, o al final hay alteraciones de la tiroides, como que al final el cuerpo el cuerpo es muy sabio y internamente va a empezar a compensar cosas para que efectivamente pueda seguir funcionando, pero no es gratis. Sí, y el cuerpo no tiene filtros, va a ocupar lo que encuentre a mano. Sí, que no son las grasas, chicas. No. Y eso. Bien. Bueno, pensé que iba a ser peor esto. Sí. Ojalá se haya entendido. Según igual quizás dijimos más... Igual creo que lo trabajamos, fue un buen ejercicio. Sí. Fue un buen ejercicio. Yo muchas veces me detuve a buscar más palabras en mi diccionario para no ocupar el como que. Así que las dejamos invitadas al estudio, a las clases de barré, pilates mat, pilates reformer, yoga y fuerza. Al Run Club todos los domingos. Sí. Y eso, están más que bienvenidas. ¿Chao? Invitadas. Bien. Amiga, estás muy helada.